Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tenernos gran misericordia y por salvarnos sin pedirnos de una obra, aunque vivíamos aliados de ti. Nosotros sabemos bien que tenemos que vivir solamente para tu gloria y tu voluntad por el resto de nuestra vida. En este tiempo nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos, juntos aprendiendo tu palabra y alabando tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa. Míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas. Hay muchas iglesias nuestras en todo el mundo y hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Llénalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo y también ayúdalos para que ellos puedan predicar todos los días en cualquier dificultad, confiando en ti y que puedan salvar a las almas perdidas. Llena más con tu sabiduría y tu palabra a los hermanos que están predicando. También cuida y permite de buena salud a los que están enfermos y permite más de tu gracia a los débiles de corazón para que no les falte nada por el resto de sus vidas en servir tu iglesia para tu voluntad y tu gloria. Confiamos que tú eres quien cuida nuestras iglesias en Corea del Sur y en todo el mundo. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino de donde debemos andar. Ayúdanos y guíanos en este tiempo también, para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Desde 1 hasta 6, versículo desde 1 hasta 6. Voy a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta aquí. Nosotros entendimos la gracia de Dios y fuimos salvos. Entonces, a los salvos les llama cristianos. Y también Dios salvó nuestros espíritus que estaban muertos en los delitos y los pecadores. Por eso, la Biblia dice que a los salvos les llama los vivos. Los salvos tienen que vivir pensando quiénes son ante los ojos de Dios.
Ya no somos muertos, sino somos vivos en Cristo. También tenemos la vida eterna. Si vemos Juan capítulo 5, 25, dice: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oirán vivirán. Los muertos significa los que tienen el espíritu muerto, pero al escuchar el Evangelio y creer en él, su espíritu nace de nuevo. Por eso, Efesios capítulo 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está indicando que nuestro espíritu revivió. Y también dice Primera de Pedro capítulo 1 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí dice: os alegráis con gozo inefable, glorioso. ¿Por qué? Porque su espíritu fue salvo por la fe. En nuestra vida, ¿habrá una mayor felicidad que en nuestra salvación? Ahora no somos muertos, sino que somos vivos ante Dios y tenemos la vida eterna. La vida de la carne en esta tierra durará solo unas décadas. Desde que nacemos ya está determinada la muerte. Es como un sentenciado a muerte, aunque no sabe la fecha de su ejecución de su pena de muerte, pero sabe que pronto va a morir. Como esto, todos los hombres tienen el destino de morir. Dice la Biblia: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si todo se acabase con la muerte sería bueno, pero la Biblia dice que hay juicio después de la muerte. Y si recibe este juicio, van a entrar en el lago que arde con fuego, que es la muerte segunda. Dios mandó a Adán que no comiera el fruto prohibido, pero también le dijo que el día que comiere morirá. Pero Adán desobedeció y lo comió. Ese día el espíritu de Adán murió. Está muerto significa que está cortada la comunicación con Dios. El hombre es criado a la imagen de Dios, por eso es un ser muy especial y debe mantener la comunicación con Dios. Pero si esta comunicación está cortada, significa que el espíritu está muerto. Una clara evidencia de que uno ama a Dios es obedecer la palabra. Pero Adán, en vez de obedecer a la palabra, desobedeció y escuchó las mentiras del diablo. Por eso se cortó la comunicación con Dios. Así murió espiritualmente. Su espíritu murió. Un muerto no podía vivir en el huerto de Edén. Esto es igual que los muertos no pueden entrar en el cielo eterno. Adán fue expulsado del huerto de Edén y empezó a sufrir en esa tierra que fue maldita. Pero Dios no abandonó al hombre para siempre. Por eso Jesús vino a este mundo para salvar a los muertos de espíritu. Por eso Adán tenía el espíritu vivo, pero su espíritu murió por su pecado. En 1 Corintios 15 dice que Jesús vino a este mundo como un espíritu vivificante que salva a los muertos espiritualmente. Por eso, nuestro espíritu nació de nuevo. Los que no son salvos tienen el espíritu muerto y llevan una vida de los muertos en la tierra, en esta tierra. Aunque en este mundo se vistan con ropas losas y coman comidas caras y vivan bien, con mucha riqueza, pero todavía tiene el espíritu muerto, porque no es salvo. Un poco luego su carne también morirá y al final entrarán al lago de fuego, que es la muerte segunda. El espíritu está muerto y el cuerpo también morirá. Un día va a morir, luego el cuerpo y el espíritu juntos irán al infierno. Esto es la muerte segunda. Pero nosotros somos vivos ante Dios, porque revivió nuestro espíritu que estaban muertos en los delitos y los pecados. También dice la Biblia: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Jesús vino a este mundo en forma de hombre como nosotros y experimentó morir.
Él murió en nuestro lugar para redimir nuestros pecados y resucitó al tercer día y quebró la potestad de la muerte. Si vemos Juan capítulo 11, 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto significa que, aunque el cuerpo muera, el espíritu seguirá vivo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto significa que el espíritu no morirá eternamente. Por eso nosotros los salvos somos vivos ante Dios. Es algo muy maravilloso. No somos muertos, sino somos vivos. Aunque nuestro cuerpo muera, seguiremos vivos. ¿Por qué? Nuestro espíritu vivirá con el Señor eternamente. Así, los vivos, los muertos son muy distintos. Por ejemplo, en la batalla de guerra, su amigo o su compañero que estaba vivo hace un poco tiempo atrás, pero murió repentinamente, pero yo sobreviví. Aunque la diferencia sea solo por segundos, pero un vivo y un muerto son totalmente diferentes. Somos los que tienen el espíritu vivo. No tenemos que olvidarnos ni por un momento que somos vivos y tenemos que llevar una vida distinguida de la vida de los muertos. Los vivos no deben vivir como los muertos. Salmos capítulo 1 es una palabra que fue escrita hace 3.000 años atrás. Pero esta palabra es para nosotros, en nuestra época, para nosotros que somos renacidos. Y Salmos capítulo 1 explica dividiendo los vivos de los muertos. Los salvos vinieron a ser justos en Cristo. La Biblia dice que no hay justo ni uno, pero Jesús nos redimió por su muerte y nos dio nueva vida con su resurrección y fuimos justos en Cristo. Ahora somos justos. Si vemos capítulo 5, Romano capítulo 5 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Adán desobedeció y todos los que nacieron de Adán fueron pecadores. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesús es justo, aunque él vino a este mundo en forma de hombre como nosotros, pero él nunca cometió pecado desde su nacimiento y él guardó todos los mandamientos para nosotros. Así, Jesús es justo y los salvos recibieron la vida de un justo. El Señor perdonó nuestros pecados. Por eso, ahora fuimos justos en Cristo. No tenemos ningún pecado. En Salmos 1 está escrito sobre la vida de los justos y la vida de los impios. También sale sobre el fin de ellos. En Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí explica el bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? La gente de este mundo dice que los que tienen la riqueza, la fama y el poder son los bienaventurados. Y también todos quieren recibir este tipo de bendición. Pero la Biblia no habla de este tipo de bendición. Si vemos, San Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La vida es vana, y que nacieron con las manos vacías y morirán con las manos vacías. Los que saben bien esta verdad, esta cosa, son espíritus, son pobres en espíritu, según la Biblia. Como dice Salmos capítulo 39, 4 y 5, lo que hoy ustedes memorizaron. El rey David era un gran rey que conquistó los países de sus alrededores y unificó el reino de Israel. Pero él dijo: hazme saber, Jehová, mi fin,
y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Napoleón dijo: en mi diccionario no existe la palabra imposible, pero al final perdió en la batalla de Waterloo y fue exilado a la isla de Santa Elena, y él dijo: fracasé. Él dijo así: había muchos que me juraban fidelidad, pero ahora todos ellos me han abandonado. Y él dijo una palabra rara: vegano Jesús de Nazaret. No sé cómo él sabía de Jesús, pero dice que cuando Napoleón fue a la batalla, llevaba muchos libros en su carro y los leía durmiendo poco tiempo. No sé cuánto tiempo dormía cada día, tal vez él dormía 4 o 5 horas cada día. Entonces él leía los libros sin dormir. Creo que el último libro que él leyó fue la Biblia. No sé él hasta qué parte entendió la verdad, pero él decía que Jesús, quien murió en la cruz, me ganó. Porque cuántas personas lo amaban y cuántas personas hasta abandonaron su vida por él, por Jesús. Es decir, parece que Jesús fracasó por haber muerto en la cruz, pero al final él triunfó. El rey David también fue el mejor y más glorioso rey. ¿Y quién se atrevió a oponerse contra él? Porque él conquistó todos los países alrededores y unificó el reino de Israel. Sin embargo, él dijo, estando en un trono alto: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Hazme saber, Jehová, mi fin. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El tiempo pasa muy rápidamente. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como dada delante de ti. Nuestra vida es muy corta como el tamaño de la palma de la mano. Si pone una hormiga en la palma, entonces ella camina un poco y se cae. Así es tan corta nuestra vida ante Dios. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Un hombre dice: ya ahora soy rico, voy a vivir bien, voy a disfrutar mi vida. Pero les cuento una historia real. Hace mucho tiempo atrás, un hombre que trabajó con mucho sufrimiento en Estados Unidos y se decidió a no sufrir más y regresar a Corea del Sur y vivir viajando por todo el mundo. En su primer viaje fue a la isla Guam con su familia. Y aterrizando, el avión se chocó contra un monte. Aterrizando, el avión se chocó con un monte. Y todos los que estaban en este avión murieron. Todos murieron. Esto es la verdad. De verdad pasó esta cosa, porque hasta salió en las noticias. Esa familia sufrió mucho y ganó mucha plata y después decidió disfrutar de su vida viajando, pero no esperaban morir ese día. Toda la familia de él murió de repente. Así es, solo por la diferencia de tiempo, pero esto puede pasarle a cualquiera. Algunos tienen gran éxito en su negocio, pero de repente por una grave enfermedad son hospitalizados y ni pueden caminar. Aunque tengan una mansión y autos lujosos, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Porque ellos están acostados en una cama de hospital. De verdad, hay muchos casos de esto. Pero muchos dicen que a ellos no les va a pasar esto. Sin embargo, pueden morir en un cerrar y abrir los ojos.
Pero dice, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra que es hombre, ciertamente en vano se afana, amotona riquezas y no sabe quién las recuerda. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Uno debe entender esto rápidamente. Toda mi esperanza está en ti, en el Señor. Mi vida podría apagarse de repente como una vela que está frente al viento. Al entender esto, buscar a Dios. ¿Qué dice aquí? Salmos capítulo 1. ¿Quiénes son los bienaventurados? No son los que tienen todas las cosas de este mundo, sino los pobres en espíritu. También dice en San Mateo capítulo 5, bienaventurados los que son pobres en espíritu. Si son pobres en espíritu, entonces tienen sed espiritual. Y no se sienten satisfechos con este mundo, entonces desean lo eterno después de la muerte. Entonces al final podrán ser salvos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para aquel que tiene preocupación de sus pecados, el perdón de pecados será una mejor consolación. Si de verdad el Señor murió en mi lugar y perdonó mis pecados, y me dijo que no se acordará de ellos. En Romanos capítulo 4 también dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David habló de la bienaventuranza. Los salvos son más bienaventurados, ¿cierto? Los bienaventurados son los que fueron salvos, entendiendo la gracia de Dios. Porque tenían que ir al infierno, pero ahora pueden ir al cielo. Eran hijos de Satanás, pero ahora son los hijos de Dios. Aunque su cuerpo muera, pero su espíritu no va a morir, y irán al cielo eterno. Los salvos podrían tener el miedo de morir. Si alguien tiene miedo, entonces tiene que pensar bien que si realmente es salvo o no. Los salvos no temen de morir. ¿Por qué? Porque al morir solo cambia el lugar donde va a vivir. Es como antes vivía una casa vieja, pero se muda a una casa nueva y buena al morirse. Al terminarse la vida en esta tierra, entrará en una casa eterna. Antes de que Jesús muriera, sus discípulos se preocupaban mucho. Aunque ellos padecieron mucho andando con Jesús durante 3 años y medio, pero al presenciar que Jesús resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos y los ciegos, calmaba tempestades y alimentaba a 5.000 hombres con un poco de pan, entonces, ¿quién se habría atrevido a oponerse contra Jesús? Aunque había muchos que intentaban matarlo, pero nadie pudo hacerlo porque aún no había llegado el tiempo. Pero el Señor dijo que iba a morir. Por eso, sus discípulos se preocuparon bastante. Pero ahí Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Al partir de este mundo, entraremos en una casa eterna. Si vemos capítulo 2 de... capítulo 2 de Corintios capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El cuerpo que tenemos es nuestra morada terrestre. Cuando se deshaga esta casa, iremos a una casa mejor y eterna. Entonces, ¿a qué le teme a ustedes? La muerte no nos da ningún miedo. Por esa razón, el apóstol Pablo también dijo que querían morir rápidamente para ir ante al Señor. Los salvos no temen de morir. Pero, ¿por qué estamos viviendo en esta tierra? Es para pagar la gracia de Dios que nos salvó. Dios nos ha dado la oportunidad de vivir más para que vivamos para la gloria de Dios. Tenemos que saber esto. El 2 de Corintios capítulo 5 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Tenemos que vivir por el resto de nuestra vida solo pensando,
¿Cómo podemos pagar la gracia de Dios? De todos modos, los salvos son más bienaventurados ante los ojos de Dios. Los bienaventurados son los que tienen la vida eterna y no recibirán condenación. Éramos pecadores, pero ahora somos hijos de Dios y ahora somos el pueblo del cielo. Los ángeles no pueden ser hijos de Dios. ¿Saben esto? Aunque algunos ángeles se cayeron, pero Jesús jamás muere por ellos. Si un ángel se cae una vez, perece eternamente. El ángel Lucifer se puso contra Dios y se cayó. La Biblia dice que él es diablo y tiene sus ángeles. Para ellos está preparado el infierno eterno. Pero Jesús nunca muere en la cruz para ellos. El propósito de crear a los hombres y de crear a los ángeles son diferentes. Los ángeles fueron creados para que sea el espíritu de siervo para los hombres. Y los hombres fueron creados para poder ser igual que Dios. Eso es lo que los ángeles deseaban tener. Por eso, aunque el hombre se cayó en la tentación de Satanás y tenía que ir al infierno, pero Dios, por medio de Jesús, lo subió otra vez al lugar donde puede recibir la gloria de Dios, según el propósito de la creación del hombre. Tenemos que saber que somos salvos. Esto es algo muy maravilloso. Porque somos más enaltecidos que los ángeles. Un ángel nunca puede ser hijo de Dios. Tampoco puede ser la esposa de Cristo. Pero el hombre puede ser la esposa de Cristo. Aunque sea una mujer de campo y pobre, pero al casarse puede ser la esposa de un hombre rico o puede ser hasta primera dama en su país. Somos la esposa de Cristo. Cristo es Rey de Reyes. Entonces, podemos ser como una reina. Algunos se preocupan y dicen que entonces habrán muchas reinas. Pero ser esposa de Cristo no es una relación humana, sino significa que recibirá la gloria con Jesús. Por eso, Romanos capítulo 8, 17 dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Recibiremos la gloria con Cristo. Por eso los ángeles nos envidian mucho. Si vemos Hebreos capítulo 1 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ustedes saben esto, aunque no podemos ver a los ángeles, pero ellos siempre están con nosotros como un guardia. Y siempre le informa a Dios todo lo que pasa en nuestra vida. Jesús dijo: mira que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si alguien menosprecia al Hijo de Dios, entonces los ángeles le informan a Dios: Dios, tal hombre está menospreciando e insultando a su hijo. También, si un hijo de Dios comete un error, igual los ángeles informan. Si hace algo bueno, también lo informa a Dios. Por eso, así informa: Dios, su hijo predicó a una persona y recibió la salvación. Él hizo algo agradable. Entonces Dios dice: claro que él hizo bien, porque es mi buen hijo. Pero comete los errores, entonces les dice que Dios, tal hijo, su hijo cometió error. Así siempre informa a Dios. En fin, los ángeles nos protegen. No sé si han visto un cuadro de ángel de la guarda. Un cuadro de ángel de la guarda. En este cuadro, en la temporada de lluvia, muchas aguas van del monte. Y el río creció y es muy correntoso. Y ahí hay un puente de madera estrecho y está dañado. Y un niño estaba cruzando por este puente. Se ve que las aguas pronto van a raer todo, el puente y hasta este niño. Pero ahí, un ángel invisible estaba observando y protegiendo al niño para que no caigan del puente. ¿Se han visto este cuadro?
Si no lo han visto, si lo han visto, cómprenlo. Si no vende este cuadro, dibújenlo ustedes mismos. Aunque no podemos ver los ángeles, pero siempre nos están protegiendo. ¿En qué parte de la Biblia explica esto? ¿Dónde está? Hebreos capítulo 1, 24. Dice que los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cuando Pedro estaba encarcelado, el ángel fue allá y lo sacó de la cárcel. El ángel rompió las cadenas y abrió la puerta de la cárcel e hizo dormir a los guardias de la cárcel y después sacó a Pedro. De todos modos, tenemos que saber que los salvos son bienaventurados. La bendición de ser hijo de Dios es una bendición maravillosa y inexplicable. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos. Los hijos de Dios, los cristianos, son los salvos. Ellos, ¿qué diferencia tienen en comparación con los muertos? Primero, no andan en consejo de malos. La Biblia primeramente indica que los malos son los diablos. Si vemos Mateo 6, Jesús enseñó cómo orar. Primero dice: Padre nuestro que está en los cielos. Padre nuestro. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios, quien es nuestro Padre. Tenemos que glorificar a nuestro Padre a través de nuestras palabras y acciones. Con su boca dice: santificado sea tu nombre, pero hace las obras incorrectas. Entonces no puede santificarlo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Tenemos que orar para que el reino de Dios venga a la tierra. Esto significa que nosotros evangelizamos y algunos reciben la salvación. Entonces el reino de Dios se extiende en la tierra, en esta tierra. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se cumple la voluntad de Dios en la tierra? La voluntad de Dios tiene que cumplirse en la vida de los cristianos. Y también dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto quiere decir que los salvos pueden ser tentados. El diablo también tentó a Jesús 3 veces, pero Jesús venció cada tentación con la palabra. Escrito está, escrito está. Entonces el diablo también dijo: escrito está. Es decir, él abusó de la palabra de Dios. El diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito. Porque escrito está. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo utilizó la palabra para tentar a Jesús. Por eso Jesús respondió: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Utilizó la palabra de la manera incorrecta. Entonces el otro gana utilizando la palabra correctamente. Y después el diablo no pudo usar más la palabra. Jesús ganó todas las tentaciones del diablo con la palabra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Primero, el malo de la Biblia indica el diablo. El diablo no puede quitarnos nuestra salvación, pero puede tentarnos para que seamos inútiles ante Dios. Si uno se cae en la tentación, tendrá mucho problema. Los que seguro tienen la salvación jamás la van a perder, pero sí pueden fracasar en su vida cristiana. Así que Dios, que tenemos que orar para que no seamos tentados y para librarnos del mal. Si no oramos por esto, entonces este malo, o sea el diablo, nos engañará. Si vemos Proverbios capítulo 1, 10 dice:
hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Aquí dice los pecadores, son los que están alrededor de nosotros. Y el diablo nos sirve, por eso utiliza a las personas para tentarnos. Es decir, el diablo nos engaña para que caigamos por medio de los que están alrededor de nosotros. Nos engaña con las personas. Nos engaña de la manera muy astuta. A veces se nos acerca amablemente, o a veces de la manera atractiva, o a veces se nos acerca para nuestro beneficio, pero al final, con esto quiere hacer caer nuestra fe. A veces nos tienta con las riquezas, o a veces con el otro sexo. Hay algunos que son débiles con la tentación de otro sexo. El diablo tienta al hombre con mujer y a la mujer con hombre. Si caen en esa tentación, entonces será más difícil hacer la vida cristiana. 1 Corintios capítulo 15 dice: no erréis, las malas conversaciones corromper las buenas costumbres. Los malos son los que no son salvos. No tenemos que acercarnos a ellos porque corrompen nuestra buena costumbre. Tenemos que cuidarnos de ellos. Para predicar, sí podemos acercarnos a ellos por un momento, pero siempre andamos juntos con ellos, viajando y conversando mucho, haciendo broma. Entonces, poco a poco el diablo nos lleva a este mundo totalmente. ¿Saben esto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí los malos no solamente se refiere a los que no son salvos. El hombre siempre cayó en la tentación de Satanás desde Adán por miles de años. Por esa razón está familiarizado seguir la mentira del diablo. Le es difícil obedecer la verdad, le es fácil seguir la mentira del diablo. Porque desde antes siempre vivía según su voluntad y su deseo carnal. Por eso se pone difícil obedecer la palabra y no deja su costumbre. Por eso, aunque seamos salvos, todavía tenemos el carácter antiguo, el carácter pecaminoso. Estos nuestros pensamientos carnales pueden ser los malos que salen en este versículo. Por eso también en Gálatas capítulo 5 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Los salvos aún tienen el deseo de la carne. También si vemos Romanos capítulo 7, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Qué es otra ley en mis miembros? Los deseos carnales, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta otra ley nos lleva. Esa es la confesión de apóstol Pablo. Él también dijo: el hombre interior quiere vivir según la voluntad de Dios, pero tiene otra ley que en sí mismo. Esta otra ley quiere decir su carácter pecaminoso, que todavía no se cambió. Por eso, 1 Pedro capítulo 2 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma, es decir, contra Dios. Cuando escuchan la palabra dicen: sí, Señor, tu palabra es la verdad. Viviré según tu palabra, según tu voluntad. Amén. Viviré según tu voluntad. Así propone en su corazón. Pero al salir del salón principal, después del sermón, ¿qué piensa? ¿Es necesario vivir según la palabra? Tengo mi inconveniente. Si vivo según la palabra, no podré hacer esto o aquello. También tengo que sacrificarme y habrá aflicciones. No tendré mucho tiempo para mí, no tendré mucha libertad. A esto a mí no me gusta. Después salen de la iglesia, ve a uno que está vestido con la ropa rosa. ¡Wow! Es linda esa ropa. Yo también quiero comprarla. ¿Qué valor tendría? También ve autos nuevos. ¡Qué envidia! Saliendo de la iglesia, se abre un poco los ojos para este mundo. Y su decisión de vivir para el Señor desaparece así, de rápido.
se apaga su corazón caliente rápidamente. Ese es el problema. Hay un dicho, resolución de 3 días, pero ni siquiera dura 3 días. Por eso, la Biblia dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales siempre se oponen contra la operación de Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hay que golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Entonces, tenemos que saber que los deseos carnales también pueden ser los malos que nos engañan. No tenemos que seguirlos. Si uno sigue el pensamiento carnal, es igual que seguir el consejo de los malos. Por eso, el diablo quiere utilizar nuestro carácter, que todavía no se cambia, para tentarnos. No tenemos que seguir el consejo de los malos. Los bienaventurados no tienen que caerse en la tentación del diablo, ni tienen que ser engañados por la palabra vanas de la gente de este mundo. Tampoco tienen que seguir los deseos carnales. Así, no van a andar en consejo de malos. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Los malos existen dentro de mí mismo. No tenemos que seguirlos. Y también dice la Biblia, ni estuvo en camino de pecadores. No tenemos que estar en el camino de los pecadores. A que los pecadores indican a los que no son salvos. Aunque seamos salvos, nuestro carácter todavía es pecador. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, algunos todavía están en el camino de pecadores, aunque sea salvo. A veces vive como cristianos, pero a veces vive según su carne, así no está inestable, no está estable en un lugar. ¿Hasta cuándo va a vivir así? Camino, camino nuestro, no es ancho, a veces duro, no busca gente del mundo, muy solitario. Fin del camino, el Señor nos espera. Fin del camino, Señor le espera. La primera vez que yo canté esta canción, lloré mucho. Fin del camino, el Señor nos espera. Me espera. Nosotros vamos por este camino. No por el camino de los pecadores, sino por el camino de los justos. Es un camino que Dios preparó. Ni estuvo en camino de pecadores. Estar en el camino de pecadores significa vivir según este camino. Vivir según este camino, según los pecados. También dice, bien silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores. Esto indica la silla de los soberbios. Entre los salvos, algunos dicen, sí entiendo la palabra de Dios, pero no puedo vivir según la palabra. Sí, yo fui perdonado eternamente, entonces no irá al infierno. Está bien, aunque no viva según la palabra, porque estoy muy ocupado por mi trabajo, por mi familia, tengo que hacer esto y aquello. Tienen mucho pretexto para no obedecer la palabra de Dios. Por eso, los que quieren vivir según su pensamiento, a pesar de que entendieron la palabra, son soberbios ante Dios. No tiene que sentarse en la silla de los soberbios, sino tiene que levantarse rápidamente, pero todavía sigue sentados, cómodamente. Bien silla de escarnecedores se ha sentado. Los salvos son los bienaventurados. Los que realmente son bienaventurados. Así no andan en consejo de malos, ni están en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. No tenemos que estar en silla de escarnecedores.
También dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está diciendo, tenemos que gozarnos solo por la ley de Jehová. Solo por la ley. Solo. Solo hay un camino para nosotros. Tenemos solo un camino en donde debemos andar. Señor, ¿qué esperaré? En mí, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Solo está en ti. No hay esperanza en este mundo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová no solo indica los mandamientos, sino toda la palabra de Dios. En la ley de Jehová está su delicia. Los salvos se gozan con la palabra. Para ustedes, ¿la palabra de Dios es una delicia? Algunos dicen que leen la Biblia cuando no pueden dormir, como si fuera una pastilla de dormir. Una pastilla para dormir. Dios tío, así duerme. Dice que es un libro muy aburrido. Cuando lee una novela romántica, la lee hasta que sus ojos se enrojecen. ¿La Biblia es tan aburrida? Salmos capítulo 119 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. También David dijo, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. A veces yo también me despertaba en la madrugada e intentaba dormir más, pero no podía. Entonces, ahí, saliendo de mi dormitorio, iba a mi escritorio. Y primero leía la Biblia y preparaba el próximo sermón. Entonces, entendía bien la palabra porque mi cerebro estaba en blanco. Nosotros tenemos que tener la Biblia con nosotros y leerla todos los días de nuestra vida para que aprendamos a temer a Jehová. Cuando viajamos también hay que llevar una Biblia pequeña en nuestro bolsillo. Hoy en día sí podemos verla en el teléfono, pero no tiene que leer la Biblia con su teléfono en la iglesia. Es mucho mejor tener su propia Biblia. Bueno, de cualquier manera tenemos que acercarnos a la Biblia, a la palabra. Acercarse a la palabra es acercarse a Dios. Sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que gozarnos por la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Salmos capítulo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ellas, palabra de vida, si de luz y vida, son sostén y guía. La palabra de Dios alumbra mi fe y mi camino. Antes fui a una iglesia de campo para dar seminario. Y mientras estaba allá, un diácono me invitó a su casa para merendar. Después salí de la casa de él y estaba todo oscuro. Y tenía que regresar a la iglesia solo. Pensé que podía regresar por el camino por donde fui, pero me perdí. Intenté buscar el camino, pero no pude. Buscaba tanto, pero no podía. Y ahí, un señor que venía con una lámpara. Entonces yo le pregunté, ¿por dónde tengo que ir para tal iglesia? ¿A tal iglesia? Sígame. Por eso yo lo seguí, porque él era el que tenía la lámpara. Cuando era claro, podía saber bien el camino, pero cuando estaba todo oscuro me perdía, porque era un camino nuevo para mí. El camino de ir al cielo es un camino nuevo para nosotros. La palabra de Dios es lámpara y me enseña el camino en donde debo estar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fiaré mis ojos.
sobre ti fiaré mis ojos. Esto quiere decir que Dios nos está mirando para ver si andamos o no andamos en el camino que Dios nos preparó. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Tiene que acercarse a la palabra. Ahí Dios ordena nuestros pasos y no cometeremos muchos pecados. Tiene que leer, escuchar, memorizar la palabra todos los días. Pueden pasar muchas horas viendo la televisión, jejeje. Pero cuando leen la Biblia, leen poco y se cansan. Así, ¿cómo van a hacer la vida cristiana? No deben hacer así, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar la palabra no significa que cerrando los ojos piense. Si vemos en Levítico capítulo 11, salen los animales limpios. Son los que rumian y tienen la pezuña hendida. El buey tiene la pezuña hendida y rumia, y la cabra y la oveja también. Hoy en día es difícil ver un buey, ¿sí o no? Pero en la antigüedad, en el campo se podía ver un buey. Dentro de su corral, ¿qué es lo que siempre hacía un buey? Siempre mastica algo. Mastica algo. ¿Qué mastica ahora? ¿Será un chicle? No, está rumiando. Dice que el buey tiene algunos estómagos. Primero mastica las hierbas y las traga, las saca otra vez y las mastica. Y otra vez las traga y ya las traga a otro estómago y las saca y mastica. Ahí siempre están masticando. Por eso, a pesar de que solo come hierbas, es grande y fuerte, porque rumia. Y también tiene pezuña hendida, significa que lleva una vida distinguida. Tenemos que rumiar la palabra de Dios. En su ley meditar de día y de noche. Significa que en donde quiera y en cualquier tiempo tiene que pensar la palabra. Por eso, meditar la palabra no significa que cerrando los ojos solo pensar, sino todo el tiempo pensar la palabra y aplicarla a su vida. Proverbios capítulo 3:6 dice: reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En todos tus caminos. Esto significa que tenemos que incluir la palabra de Dios en cada cosa de nuestra vida. Es decir, siempre tenemos que consultar a Dios en todos nuestros caminos. No tenemos que vivir según nuestro pensamiento, sino siempre tenemos que consultar a Dios. Entonces, como dice aquí, Él enderezará tus veredas. No seas sabios en tu propia opinión. No tenemos que pensar que nuestra opinión es más sabia que la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que memorizar los versículos. Esto es muy necesario. Por eso tenemos que memorizar hasta cuando caminando. Entonces, aunque camine mucho, no se sentirá cansado. Así memorizando, hablando los versículos. Siempre tenemos que memorizar. Salmo dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para guardar la palabra en nuestro corazón tenemos que memorizar. Siempre hay que memorizar la palabra y memorizarla. Algunos siempre insultan. Algunos siempre insultan porque su corazón está lleno de insultos. Por eso, si a alguien les molesta poco, enseguida insultan, gritan. Pero, ¿qué saldría de la boca del que tiene corazón lleno de la palabra? Obviamente sale la palabra. Por eso dice la Biblia, Colosenses capítulo 3, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Cuando yo tengo mucha palabra en mi corazón, entonces siempre sale la palabra de mi boca. Por eso, en su ley, medita de día y de noche. Significa tiene que conectar todas las cosas de su vida con la palabra de Dios.
reconocerlo en todos tus caminos. Cuando quiere hacer algo, no tiene que decir apresuradamente por sí solo, sino primero tiene que pensar, si fuera Jesús, ¿cómo él habría hecho? Si fuera él, ¿cómo pensaría? ¿Cómo haría? Y también tiene que ver qué dice la Biblia. Si tiene muchos versículos memorizados, entonces les ayudan para decidir correctamente. Cuando tenga avaricia, se acordará. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Y se correrá a sí mismo. Cuando tenga odio, entonces se acordará. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así, cuando llena su corazón con los versículos, le ayudan oportunamente en cada situación. Es como un general que tiene un bolsillo de flechas. Al atacar al enemigo, saca una flecha y la tira. Pero cuando se acaba, ya no puede atacar más. Efesios dice así: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es un general. Si un general no tiene armas, no puede hacer nada. Igual, si no tenemos la palabra, el Espíritu Santo no puede operar, no puede trabajar. Si uno tiene los versículos en su corazón como arma, entonces al encontrar sufrimiento, el Espíritu Santo le ayuda para que recuerda los versículos memorizados. Esta es la vida de los que meditan la palabra de día y de noche. Ellos conectan su vida con la palabra de Dios y siempre consultan a Dios. Por eso nunca se desvían. Siempre tiene palabra en su vida, por eso que siempre va un camino correcto. Hay un himno dice así: vivamos en la palabra y no vayamos por otro camino. No vayamos por otro camino. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su camino. Por eso, los bienaventurados, que no andan en consejo de malos, ni están en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, son como un árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto y en su tiempo. Si un árbol está sembrado junto al río, no tendrá ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque sus raíces están echadas en las aguas. Aunque venga caliente, aunque venga calor, sequía, no tendrá ninguna preocupación. Por eso nunca se secan ni se caen sus hojas, sino siempre son verdes. Jeremías capítulo 17, 7, tenemos que buscar. Busquemos. Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8. Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8. Leamos juntos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Bendito el varón que confía en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Ese árbol ha echado sus raíces junto a la corriente. Por eso, cuando venga el calor y la sequía, no tiene preocupación. Su hoja no se seca, sino que está verde siempre. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Los bienaventurados que siempre se gozan con la palabra y la meditan de día y de noche. Son como un árbol que echó sus raíces a la corriente y siempre sus hojas están verdes. Por eso, aunque tenga dificultades y sufrimiento,
no flaquean ni temen, no temen y siempre sus hojas están verdes. A estas personas se le notan en su rostro, porque siempre están alegres, siempre están gozosos, no tienen ninguna preocupación en cualquier situación, porque siempre confían en el Señor y creen que el Señor conoce toda su situación. Mas yo sea quien me he creído y es poderoso para guardarme. Por eso no tiene ninguna preocupación. Las raíces no se ven, están escondidas, pero están echadas a la corriente de agua. Igual que esto, sus corazones están conectados con el Señor. Por eso siempre está alegre y está lleno de la gracia. La gente de este mundo teme mucho y no sabe cómo tiene que hacer al encontrar una dificultad, aunque sea muy pequeña. Pero los salvos no. Se sienten tranquilos porque están con el Señor y Él les ayuda. Aunque están bien enfermos y pronto tengan que morir, tampoco temen. No tienen miedo porque saben bien que pronto el Señor los va a llevar. Por eso están tranquilos. Cuando Esteban estaba muriendo, siendo apedreado, la Biblia dice que su rostro era como el de ángel. Los judíos se sorprendieron y lo odiaban más porque aún estaba muriendo, su rostro era como el de ángel. He aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Jesús estaba viendo a Esteban. Él pudo ver lo que la gente no podía ver y pudo ver que los cielos se abrieron y Jesús estaba ahí. Por eso no tenía miedo de morir, y su rostro era como el de ángel. Aunque su cabeza estaba rota, derramada mucha sangre, pero estaba con el Señor. Por eso dice que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Siempre lleva los frutos para la gloria de Dios en cualquier situación, en cualquier dificultad. Si vemos la vida del apóstol Pablo, podemos saber que él fue azotado, encarcelado muchas veces y sufría por hambre y frío, desnudez. Y también estaba en peligros de muchas veces y fue apedreado, fue azotado. Sin embargo, él siempre se gozaba y agradecía a Dios. Cuando estaba cerca de la muerte, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él declaró la victoria. Jesús antes de morir ha dicho: consumado es. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. El Señor murió en la cruz y nos salvó, y también nos prometió la corona de justicia, la corona de gloria, en el día cuando estemos ante Dios, si vivimos según la palabra. Nos dará la gloria, la gloria. La Biblia dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y volvemos a Salmos capítulo 1. Volvemos a Salmos capítulo 1. Versículo 3 y 4. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cómo viven los malos? No se gozan con la palabra ni la meditan. Son como un árbol cuyas hojas se secan y se caen en el tiempo de sequía. Cuando encuentran una pequeña dificultad, flaquean mucho porque no tienen esperanza ni confían en el Señor. Que son como el tamo que arrebata el viento, como el tamo que vuela por el viento. Si vemos Mateo capítulo 3, Juan el Bautista dijo a los que venían a él:
Y ya también el Asia está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su ara, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Si se bautiza en Espíritu Santo, será el trigo. Pero las pajas, ¿qué? También dice, se bautiza en fuego. Algunos dicen que cuando oraban se sentía algo muy caliente en su corazón. Ahí se bautizaron en fuego. Pero no significa esto, sino el infierno. Si se bautiza en el Espíritu Santo, será el trigo. Si no, será paja y será echado al fuego del infierno. En la antigüedad se desgranaba los trigos con un aventador. Con un aventador. Hoy en día se hace esto con una máquina, pero antes se hacía con un aventador. Desgranando así. ¿Qué sale primero? ¿Qué sale primero? El polvo. El polvo. Y después las cáscaras del trigo. Después, ¿qué sale? ¿Qué sale? Las pajas. Entonces, cada vez que desgrana, los granos que se unen hacia adelante y las pajas se caen y luego solo guardan los granos. Le cogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así se dividen los granos de las pajas. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo se vuela. Si vemos Efesios capítulo 2 dice, explica que los que están muertos en los delitos y pecados siguen la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Ellos viven siguiendo la corriente de este mundo. Ellos son llevados por el viento de este mundo. Como el viento, como la ola, viven siguiendo la corriente de pecado, corriente de este mundo. Viven siguiendo la corriente de este mundo y corriente del pecado, siguiendo los deseos carnales. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La gente de este mundo se va burlando por el viento de este mundo, como la paja. Al desgranar la paja, se cae en la tierra, y cuando el viento sopla, dan vuelta en la tierra. Dan vuelta. Entonces, ¿qué se hace después? Se barre las pajas con una escoba y al final se las quema. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Significa que los malos viven según sus deseos carnales, siguiendo el viento de este mundo. Salmo 1:5. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Esto significa que los malos no soportarán el juicio de Dios. No podrán soportar el juicio. Tendrán mucho miedo, pero no habrá ninguna manera de evitar este juicio eternamente. Tendrán mucho miedo, pero no puede salir de allí. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí dice, la congregación de los justos. Es una reunión santa. Si hay el grupo de los salvos. Como aquí en la iglesia nuestra, los que nacieron de nuevo viven siguiendo la palabra y guardan la unidad del Espíritu Santo y se aman y tienen reunión con el Señor.
Esa es la congregación de los justos. Esa es la iglesia. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Si un hombre que no es salvo vive haciendo lo que quiera hacer y viene aquí, la iglesia, y escucha la palabra, se sentirá muy aburrido. ¿Cuándo termina la palabra? ¿Cuándo terminará? Quiero que termine rápido porque hoy día tengo que ir a la fiesta. Si cuando esté en la fiesta se pone feliz, no le gusta estar aquí en la iglesia porque se siente aburrido. Y dice, los cristianos tienen una vida muy muy aburrida. Así, ¿cómo puede vivir? Yo no puedo vivir así. Toma y toma otra vez, toma hasta el amanecer y se vuelve loco. Así una canción dice, ¿de verdad le gusta esto así? ¿También va a bailar en el infierno? Ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios reconoce la vida de obediencia a la palabra, y esa es la vida que le agrada a Él. Pero más la senda de los malos perecerá. A fin de los malos será la destrucción eterna. Por eso, no tenemos que tener envidia la prosperidad de los malos. La Biblia dice el fin de los malos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Mientras vivamos obedeciendo la palabra de Dios, podemos tener muchos sufrimientos, pero no hace falta tener miedo ni tristeza, porque el Señor está con nosotros y nos guía, nos protege. Por esa razón, nosotros somos bienaventurados. Tenemos que vivir según la voluntad de Dios por el resto de nuestra vida. Busquemos Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Cinco y 6. Leamos juntos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda a Jehová tu camino. Esto significa vivir dejando nuestra vida en la mano de Dios y seguir la voluntad de Dios. Dios nos protege y nos guía hasta que vayamos a su reino. Y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Nosotros vivimos en la luz. Por eso, aunque vivamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Fuimos escogidos por Dios para entrar en el reino de Dios, reino eterno. San Juan 15 dice, Jesús dijo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Nuestro cuerpo vive en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay un himno que dice, este mundo no es mi morada está en el cielo. Los ángeles me llaman que vengan. Por eso, yo no quiero estar más en esta tierra. No quiero estar más en esta tierra. Mi morada no es este mundo, sino mi morada está en el cielo. En el reino de Dios tengo mi casa gloriosa y eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los ángeles me llaman para que yo esté ahí rápidamente. Entonces, ¿por qué vivimos en la tierra? ¿Por qué todavía no morimos por eso? ¿O esperamos algo de este mundo? En absoluto. Vivimos en este mundo porque tenemos una visión que tenemos que cumplir. Recibimos el amor de Dios. Entonces, antes de que Dios nos lleve al cielo, ya tenemos que vivir según su voluntad, amándonos unos a otros, obedeciendo la palabra y también predicando la palabra para que otra gente reciba la salvación. Y después, tenemos que ir al cielo. Pero, ¿quiere ir al cielo solo con su salvación, sin hacer nada para el Señor?
No, tenemos que vivir obedeciendo la palabra, sufrir para el Señor y también predicar el Evangelio, y así, después de hacer todas las cosas para el Señor, tenemos que partir de este mundo. Ese es el propósito de la vida de los salvos. Busquemos Proverbios capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, 18. Leamos junto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Es como la aurora, como el sol que sale en la mañana, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso significa que imitamos poco a poco al Señor hasta que seamos perfectos. Que va en aumento, poco a poco. Nosotros vivimos en este mundo oscuro, pero Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús es la luz de la vida. Nosotros recibimos esta luz y alumbramos a este mundo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si vemos 19, capítulo 4, 19, el camino de los impios es como la oscuridad, no sabe en qué tropieza. Los impios, aunque se caen, no saben en qué tropiezan hasta que se caen en el infierno. El fin de camino de los impios que se apartaron de la palabra de Dios es la destrucción eterna. Pero los vivos siempre obedecen la palabra de Dios. Busquemos Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Capítulo 14, versículo 23, 24, leamos junto. Le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra. Juan 14, 23, 24, leamos junto. Le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que me ama, mi palabra guardará. En primera de Juan capítulo 4, 19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. El Señor primero nos amó, por eso le amamos. Esta es una reacción de que Dios nos ama. Hay un himno que dice, Jesús me ama, yo también le amo. Él vino a la tierra y murió en la cruz para salvarme. Yo amo al Señor porque Él me amó y murió por mí. Yo amo al Señor porque obedezco, por eso obedezco la palabra. ¿Cómo podemos obedecer al Señor? Obedeciendo a su palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Si obedecemos la palabra del Señor, entonces Él nos ama más. Los salvos se vistieron el amor de Dios, pero si obedecen la palabra, Dios les amará más. Los padres aman a todos los hijos, pero aman más a los hijos obedientes. Es obvio. Si vemos Malaquías capítulo 3, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios ama más a los que le obedecen y aprecia más a los que le sirven. Es algo normal. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
entre los que están enamorados. Quieren vivir juntos, ¿cierto? Siempre quieren vivir juntos. Si pudiera vivir con el que ama para siempre sería perfecto. Si amamos al Señor, entonces Él también nos ama y quiere estar con nosotros. Por eso, prepara la morada eterna para vivir con nosotros. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto quiere decir que Él vivirá con nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras. Si no ama al Señor, no guarda sus palabras. Dice que son salvos, pero no obedecen la palabra. Entonces, se ven como los hijos, los que no aman a Dios. Dudaríamos de que ellos entendieron la palabra o no. Entendieron el amor de Dios o no. El amor es dar y recibir. El amor, el Señor murió en la cruz por amor a nosotros. Y ahora Él quiere recibir nuestro amor hacia Él. ¿Saben esto? Si ama a alguien, pero si Él no le ama, entonces estaré muy triste. Cuando se enamoran entre dos, y da y recibe. El amor es dar y recibir. Este será real amor. Por eso el Señor también quiere que le amemos. Él prepara un lugar para vivir con nosotros eternamente, porque Él nos ama. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es la palabra de nuestro Padre. Los salvos son los vivos. Los vivos son los justos ante Dios. No solo les llaman justos, sino realmente viven como justos obedeciendo la palabra. Todos los que no son salvos son malos. Y ellos viven siguiendo al diablo. Y al final entrarán en la destrucción eterna. Somos librados y separados de allí. Entonces tenemos que vivir como vivos por el resto de nuestras vidas. Hoy día hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, gracias por limpiar nuestros pecados con tu sangre preciosa y por salvarnos sin que nos pidas ninguna obra. Así no recibiremos el juicio ni la condenación, sino que entraremos en la gloria eterna, siendo tus hijos santos. Y también gracias por estar con nosotros y guiarnos para que podamos vivir en tu voluntad y tu gloria por el resto de nuestra vida. Sosténenos con tu palabra y tu poder para que vivamos solo para tu gloria y tu voluntad por el resto de nuestras vidas. Y también protégenos para que ningún pecado de este mundo no nos domine. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.